gloria es para nuestro Dios. Así que me siento muy honrado de parte del Señor, el que sea Él el que me tome en cuenta y me permita esta oportunidad de poderme dirigir hacia ustedes. Pues yo no sé, no entiendo ese término de conferencia, pero una cosa sí les quiero decir: voy a hacer lo que estoy acostumbrado a hacer, a predicar la palabra del Señor. Yo creo que eso es lo más importante en todo esto, que el Señor sea exaltado, sea glorificado. Así que, hermanos, yo quiero invitarles a que leamos un texto de la palabra del Señor en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Hermanos, quiero de antemano pedirles mis disculpas. No estoy del todo bien de salud. Desde ayer que llegamos, pues ya andaba un poquito estorbado de salud, pero el aire acondicionado pues me ha acabado de afectar. Así que he pasado la noche con mucha fiebre y pues una infección bastante fuerte en mi garganta. Pero con todo trataré de hacer lo que esté a mi alcance para la gloria de Jesucristo. El texto que nos ocupará dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si lo repetimos todos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Elevamos una oración a nuestro Dios. Soberano Dios, en esta oportunidad te damos muchas gracias, porque tú, Cordero de Gloria, nos das esta oportunidad para reunirnos, para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, para engrandecer tu nombre, Señor. Hoy para declarar que tú sigues siendo el Señor de nuestras vidas, y que como Señor de nuestras vidas mereces que tenemos adoración, que tenemos alabanza, honra, gloria y honor. Permítenos, Dios, servir, pero servir de acuerdo a tus propósitos, a tus anhelos, a tus deseos, Señor. Oh, Cordero de Gloria, que podamos hacer honor a ese llamado que un día tú nos hiciste, Señor eterno. En tu nombre glorioso, Jesús, te damos adoración, te damos alabanza, te damos honra, te damos gloria, te damos honor. Muchas gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Hermano, tenga la bondad de sentarse. Quiero entonces en esta oportunidad permitirme presentar hacia ustedes el tema que en esta ocasión se me fue encomendado, y es sirviendo a nuestra comunidad. ¿Qué importancia tiene el servicio en el pueblo del Señor? Todo lo que hemos escuchado y lo que escucharemos en lo que falta de este tiempo está relacionado a lo que es el servicio. Y el texto que leíamos, ya el hermano Migdonio hacía referencia a él. Ayer en la conferencia que escuchábamos, el hermano mencionaba que estos personajes que aparecen allí no están viendo el propósito por el cual el Señor vino, por el cual Él vino a esta tierra, a este mundo, que fue servir,
que fue dar su vida en rescate por la humanidad, sino ellos estaban viendo privilegios, estaban buscando un lugar de honor, un lugar donde pudieran ser vistos. Pero el Señor dijo: eso no es mío darlo, eso es para el que se lo gane, para el que pase el proceso, para el que cumpla el proceso y pase el examen, apruebe el examen. Ese es el que se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda. Entonces, si usted ve aspectos distintivos de la iglesia en su etapa inicial, cómo la iglesia inició al comienzo de su peregrinación en esta tierra. ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo la iglesia comienza sus primeros pasos? ¿Cuál fue la misión que el Señor encomienda a la iglesia que debía de cumplir? Y vemos, en primer lugar, era una comunidad congregada en un espíritu de adoración, oración y servicio. Entonces, eso era el principio de la iglesia. Eso fue el comienzo de la iglesia. Ellos se reunían. Era una comunidad de cristianos, de servidores del Señor, que se reunían, que se congregaban en un espíritu de adoración, así como nosotros estamos en esta mañana. Estamos aquí con un espíritu de adorar a nuestro Dios, pero no solamente de adorar a nuestro Dios, sino de orarle también a Él. Pero también, si estamos con ese espíritu de adorarle, de orarle, también al salir de aquí debemos de ir con ese espíritu de servir a nuestra comunidad, de servir a los que están a nuestro alrededor, de llevarles la palabra de salvación, de llevarles el mensaje de salvación, pero no solamente el mensaje de salvación, sino también suplir aquellas necesidades que hayan en cada uno de los que nos rodean. Por eso es que el texto que el predicador utilizaba anoche me llamó mucho la atención. El Señor dijo: si alguno me sirve, sígame. ¿Por qué? Porque no se puede servir sin seguirle. Y eso lo escuchamos mucho. Entonces, hermanos, ese fue el principio con el cual la iglesia comienza su ministerio en esta tierra. Adorar, orar y servir. Dice la Biblia que la multitud de los que habían creído eran de una mente y de un corazón. Y ninguno de ellos decía ser suyo propio lo que poseía, sino que lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían de acuerdo a las necesidades que habían en el grupo y en la comunidad que estaban reunidos. Entonces, eso es bien interesante, es bien importante que ahora ese espíritu con el cual la iglesia comenzó vuelva en este tiempo a la iglesia apostólica, porque no somos distintos. En el caminar han habido cosas que han venido cayendo, que han venido apartándose, que han venido alejándose de nosotros. Y ya no son, ya no están, ya no siguen con esa misma armonía con la que comenzaron al principio. Pero debemos de retomarlas. Debemos de volver a tomarlas. Debemos reconquistar aquellas cosas que por alguna razón dejaron de ser, que fueron y ahora ya no son. Vamos, retomémoslas porque nos pertenecen. Ustedes se recuerdan cuando David se fue y se ubicó entre los filisteos. La Biblia dice que mientras David está escondiendo entre los filisteos, su familia,
vida, los suyos están desprotegidos. Y mientras David y su gente están allá escondidos, vienen los enemigos, sitian la ciudad donde está la familia de David, donde está su esposa, donde están sus hijos, o sus esposas, donde están sus hijos. Se llevan cautivos a todos los de la ciudad. A la ciudad le prenden fuego y despojan, llevan todo lo que pertenecía a David. La Biblia dice que cuando David llegó, ¿qué fue lo primero que hizo? Lloró delante del Señor hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y después que le faltaron las fuerzas para llorar, fue a Dios en oración, consultó a Él y le dijo: persigo a estos que vinieron, saquearon nuestra ciudad, le dieron fuego a nuestra ciudad y se llevaron cautivo a nuestros hijos, a nuestras mujeres y a todos los que teníamos. Y Dios le dijo: ve por ellos, persíguelos, porque los vas a alcanzar. Y no solamente los vas a alcanzar, vas a recuperar todo lo que es tuyo. Todo lo que te pertenece, lo vas a recuperar. Y dice que salió David con 600 hombres. Pero mientras van de camino, van 600. Pero llegaron a cierto lugar donde había agua. Tomaron agua, se relajaron, descansaron. Pero se quedaron 200 que ya no quisieron seguir. Paz de Cristo, hermanos. Ayer cuando llegamos aquí, llegamos cansados por el camino. Pero a algunos les gustó tanto descansar que no descansaron solamente la noche, sino se quedaron descansando toda la mañana también. Eso no tiene sentido entonces. No, usted vino para estar delante de la presencia del Rey. Eso es lo que sucede con los siervos de David. Llegan al torrente de Besor, toman agua, y después que toman agua están descansados, están relajados, y dicen: nosotros ya no continuamos porque estamos cansados, nos quedamos aquí y nos volvemos. Pero los quisieron comenzar y le dijeron: pero sus hijos están cautivos, sus mujeres están cautivas. Y ellos dijeron: no importa que estén cautivas nuestras mujeres, nos buscamos otras allá. Eso ya es mío. ¿Y sus hijos? No importa también que estén cautivos. ¿Dónde están nuestros hijos? Hermanos, no olvidemos la recomendación que el Señor dio. El que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Perdonen, yo les dije al principio que pues yo no sé qué es conferencia. Y eso no está ahí en el material que ustedes tienen. Pero es que el predicador anoche decía que como somos pentecostales y los inspiramos cuando estamos aquí, entonces, discúlpenme. Pero David, a pesar que 200 se quedan, David continuó el camino. Y llegó hasta donde estaban su gente que estaba cautiva. Estaban allí los que los habían cautivado. Y aparte de eso, ahí estaban todos sus bienes, todos sus tesoros, todo lo que era suyo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que David con su gente peleó y reconquistó todo lo que era suyo. Y dice el texto bíblico que no le faltó nada de lo que era suyo, porque todo lo recuperó David. Solo demos una miradita hacia atrás y veamos con cuántas cosas comenzamos este camino. Pero cuántas ahora ya no están con nosotros. Cuántas se quedaron en el camino. Y por eso yo decía, no conquistar,
Porque se conquista aquello que nunca ha sido de nosotros. Pero se reconquista aquello que ya fue, aquello que lo tuve, aquello que lo poseí, pero que por alguna razón ya no está conmigo. Y si ya no está conmigo, entonces vamos y tomémoslo. Estas tres cosas que aparecen en ese principio fueron lo que mantuvo, lo que tuvo, lo que dio vida a la iglesia al principio. Ellos adoraban al Señor. Ellos oraban, consultaban al Señor para tomar una decisión. Pero muchos de nosotros ahora tomamos decisiones sin consultar ni siquiera a la esposa, mucho menos al pastor. Y cuando nos va mal, entonces sí vamos, pastor, mire, ore por mí porque fíjese que hice esto y no me salió bien. ¿Quién lo mandó que se metiera en ese problema? Y allí sí conviene que digamos aquellas palabras que usan los católicos. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa. Porque el único culpable es usted, soy yo. No es el Señor, no es el pastor. Y usted se recuerde, hermanos, ¿qué fue lo que dijo Noemí cuando regresó después de estar en Belén, en Moab? Se había muerto su esposo, se habían muerto sus hijos. Y regresa sola, enferma, más vieja, y ahora sin su marido y sin sus hijos. Cuando salen los de Belén a recibirla, la reciben con honores y dicen, qué bueno que viene Noemí. Ella dijo, no me llamen por favor Noemí, llámenme Mara, porque me fui con las manos llenas y he regresado con las manos vacías, porque en grande angustia me tiene el Todopoderoso. No, el Señor no nos mandó que se fueran para Moab. Hermano, estaban en Belén. Y si estaban en Belén, iban a tener lo que les hiciera falta. Porque no olvide que Belén es casa de pan y de alabanza. Y Moab, dijo el profeta Sofonías, que iba a ser como Sodoma y como Gomorra. ¿Por qué? Entonces muchos, cuando ven que las cosas no salen bien, dejan Belén, dejan la casa del Señor y se van por allá a otro lado a mendigar lo que no tienen en otro lado. Hermano, el pródigo cuando reconoció, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo perezco. En la casa de nuestro padre hay abundancia. Tenemos mucho, tenemos todo. Y si perecemos, es porque no nos hemos dado cuenta lo que tenemos estando en la casa del Señor, estando sirviendo en la presencia del Señor, sirviéndole a Él, sirviendo a nuestros semejantes. Entonces vamos a tener el respaldo suyo. Y si tenemos su respaldo, vamos a tener sus bendiciones. Pero hermanos, ¿por qué? Mi pregunta es, y perdonen como que me desvío un poco del tema, ¿por qué Noemí con Elimelech se fueron de Belén? ¿Porque sus dos hijos la desesperaban o los desesperaban? De seguro que sí. Porque uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Malón, enfermo o enfermizo. Y Kelión, el que constantemente se queja. Ustedes saben que hay muchos balones en la iglesia. Por todos se enferman. Estuvo el culto bendecido, salen enfermos porque mucha bulla, muy fuerte el sonido. Esos hermanos muchos cantan. Y se aprovechan porque es el grupo nacional. Tienen el respaldo del obispo, de la directiva y bueno. Muchos hablan, pero no hablan nada. Qué feo estuvo ahora. Por todo nos enfermamos, de todo nos enfermamos. Y otros que de todo se quejan.
Ustedes saben que hay pastores que siempre viven quejándose. Perdonen, pastores. Perdonen, me dejo un poquito suelto esto porque les dije que sí, de todo, de todo, de todo. La iglesia comenzó en adoración, en oración y servicio. Segundo, era una comunidad con un sentido de unidad a pesar de las variedades de su comunión. Pero a pesar de la variedad que había, era un grupo de personas que vivían en unidad. Ustedes se recuerdan la oración final de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Me gusta mucho el verso 23 del capítulo 17, cuando Jesús dijo estas palabras: yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Vea, yo en ellos y tú en mí, para que sean, no para que vivan. Porque hay una diferencia en ser y en vivir. Y el Señor no dijo para que vivan, sino para que sean perfectos en unidad. Entonces, ¿quién es el que dirige la iglesia? Pregunté, ¿quién es el que dirige la iglesia? ¿Quién es el que nos dirige? Es Jesucristo. Él es el que nos dirige. Él es el que nos conduce. Entonces, ¿por qué muchas veces no vivimos en unidad? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Y qué más? Y para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cuándo es que el mundo, cuándo es que la comunidad, cuándo es los que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta que nosotros somos diferentes? Que nosotros no nos parecemos a los demás. Hermano, porque el pueblo apostólico es diferente a todos los demás que están a su alrededor. Somos diferentes. Hay algo que nos hace diferentes. Nos parecemos, pero no somos iguales. Ustedes saben, los mellizos se parecen, pero hay algo que los hace diferentes. Puede ser que seamos mellizos, puede ser que seamos gemelos, pero hay algo que nos hace diferentes. Y eso que nos hace diferentes es la revelación del misterio de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, a pesar que habían diferentes aspectos en la vida del comienzo de la iglesia, ellos mantenían esa unidad de principios, mantenían esa unidad de criterio, mantenían esa unidad, y eso los hizo fuertes y los hizo llenar rápidamente Jerusalén. Y cuando Jerusalén es llena con el mensaje, con el servicio, entonces tienen la necesidad de ir a los otros lugares de su alrededor, porque ya habían servido a su comunidad más cercana a Jerusalén. Ahora van Judea, ahora van Samaria, ahora van a los lugares de alrededor, porque ese es el propósito: llenar todos los lugares que están a nuestro alrededor con la palabra, con el mensaje de Jesucristo. Qué importante es esto. En tercer lugar, era una comunidad que había tenido un encuentro con Jesús en una experiencia plena de vitalidad. Este grupo, esta iglesia, habían tenido un encuentro pleno, habían tenido un encuentro total, un encuentro personal con Jesús, y eso los hace ser diferentes. Era una comunidad en la cual el Espíritu de Dios había descendido con potencia. ¿Seremos diferentes nosotros a eso? Yo creo que no somos diferentes,
Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios ha descendido sobre nuestra vida con poder, con potencia. Y si el Espíritu Santo de Dios ha descendido sobre nuestra vida con poder, con potencia, entonces no somos diferentes. Tenemos esa gracia bendita en cada una de nuestras vidas. ¿Para qué sirve la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Pero sería contrario quizás. ¿Para qué servimos nosotros en la iglesia? Entender la misión de la iglesia en la tierra nos ayuda a entender nuestra propia misión como iglesia en este mundo. A través del apóstol Pablo entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. No puede concebir un cuerpo no puede concebir a un cuerpo o a un Cristo sin un cuerpo, ni a un cuerpo sin Cristo. Todo es una unidad. Cuando nos preguntamos la finalidad que la iglesia tiene sobre la tierra, ¿qué respondemos? El Evangelio nos descubre cuál es la misión principal que Jesús le encomendó a la iglesia. Y usted conoce lo que dice Marcos 16:15 en adelante. Id por todo el mundo. Y al ir, ¿qué vamos a hacer? Predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, caminando un poquito, ¿qué es servicio? Cuando nosotros nos preguntamos sobre qué es servicio, servicio es acción y efecto de servir. No da tantas definiciones. Entonces eso es acción y efecto de servir. ¿Qué tan dispuestos estamos a accionar para servir? Sigamos, hermano, porque ya vi que el tiempo no se detiene. El servir a los demás, de acuerdo a la palabra de Dios, produce en nosotros lo siguiente. Primero, ennoblece la vida. Cuando nosotros servimos a los demás de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios, lo primero que sucede es que nuestra vida se ennoblece. Y muchos dicen, a estos les gusta servir. No les gusta servirse, sino les gusta servir. Segundo, ejemplifica al verdadero prójimo. Cuando lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios, esto nos da un ejemplo viviente, vivificante de cuál es el verdadero prójimo al cual le vamos a servir. En tercer lugar, demuestra amor. Nos lleva a ser como Cristo, a aligera las cargas de la vida. Cuando servimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, esto aligera las cargas de la vida. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 11, 28, si no estoy equivocado? Él dijo, venid a mí. ¿A quiénes llamó el Señor? A todos los que están trabajados y a los que están cargados. ¿Para qué? Porque Él dijo, y yo os haré descansar. Pero ¿qué más dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera
es mi carga. Entonces, cuando nosotros servimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, eso aligera nuestras cargas. Cualidades del siervo. Primero, dependencia y sumisión. Dice Isaías en el capítulo 50 o 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Dependencia y sumisión. ¿Cuáles fueron entonces las palabras del Señor para su siervo? Dijo, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Hermano, el que le sirve al Señor, Él lo sostiene. No necesitamos depender de otras cosas, necesitamos depender de Él. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos dirige. Él es el que conduce su vida. Él es el que toma el control de cada uno de nosotros. Por eso digo, necesitamos depender de Él. Pero también necesitamos ser sumisos. Someteos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo, no cuando yo quiero. Hay que esperar el tiempo. Y cuando es el tiempo, entonces Él nos exalta. Hoy en la mañana me quedé por allá porque he andado un poquito mal, con mucha secreción nasal. Se acercó alguien y me dijo, hermano, ¿por qué está aquí? Allá debe de estar. Y le dije, no, es que es mejor estar aquí y que me digan, vaya para allá. Y no que me vayan a decir, quítese de allí porque allí necesita estar, o no más mejor que usted. Y en la conferencia que el hermano Giovanni predicaba o nos enseñaba, hablaba de lo que dijeron aquellos ancianos. Ustedes se recuerdan cuando aquellos 24 ancianos que están con coronas sobre sus cabezas vieron al que estaba sentado sobre el trono. ¿Qué dijeron? Se bajaron de sus tronos. Se bajaron de los sitios donde estaban sentados. Se quitaron sus coronas de sus cabezas. Las arrojaron a los pies del que estaba sentado en el trono. Se postraron ante el que estaba sentado en el trono y dijeron, porque digno eres. Porque digno eres de recibir la honra, de recibir la gloria, de recibir el honor, porque tú fuiste inmolado. Porque tú pagaste el precio para estar allí. ¿Y qué es lo que están diciendo? Nosotros estamos allí porque teníamos influencia. Puede ser. La madre de los hijos de Zebedeo, pues tenía influencia porque tuvo el privilegio de llegar donde el Señor, a hacerle una petición y a decirle, Señor, tengo algo que pedirte, tengo algo que decirte. Y el Señor dijo, di mujer, ¿qué quieres? Llevaba a sus dos hijos. Y dijo, que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Dónde quiere usted que sus hijos estén sentados? ¿Allá en las bancas de afuera? Hermana, hermano, usted que es líder en la iglesia, ¿no quisiera que su hijo esté sentado también aquí donde está el hermano Fonseca? Pues yo quisiera que mi hijo estuviera allí, pero eso no es mío darlo. Eso no depende de mí. Eso depende, mire. Hay que sudar la camiseta. Hay que convencer al Señor que me merezco estar allí. Y el hermano Victorio decía, cuando yo sirvo, ¿para quién sirvo? ¿Quién es beneficiado? Yo.
Pero el Señor, como ve que yo serví con interés, con deseo, con propósito, entonces Él me premia. Hermanos, ¿saben qué es lo que sucede muchas veces? Alguien decía en una ocasión, todavía me faltan 5 minutos. Sí. Alguien decía en una ocasión que cuando nosotros hacemos algo porque nos gusta hacerlo, lo hacemos y no importa si nos van a pagar o no nos van a pagar. Lo hacemos porque me gusta hacerlo. Pero como lo hice y lo hice porque me gustó hacerlo, quien me contrató para hacerlo, se agradó con lo que hice y me pagó por lo que hice. Pero yo lo hice no para que me pagaran, lo hice porque me gusta hacerlo. Entonces yo creo que esto es igual con nosotros. Hermano, yo no vine aquí porque me ofrecieron que me iban a pagar, no. Estoy aquí porque me gusta hacerlo. Y como me gusta hacerlo, lo hago de la mejor manera y es todo lo que puedo. Porque muchas veces yo quiero hacer otras cosas que no son mías. Y si hago lo que no es mío, entonces voy a fracasar. Pero cuando hago lo que es mío, entonces lo voy a hacer de la mejor manera y voy a agradar al que me llamó. Y el hermano decía, citaba el texto de Juan: no me elegisteis vosotros a mí. Yo no quise estar aquí. Fue Él que quiso que estuviéramos aquí. Y si Él quiso que estuviéramos aquí, entonces Él dijo: los puse para que vayan y para que lleven fruto y para que vuestro fruto permanezca. Y para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso es importante, hermanos. Gloria a Dios. Primero dije dependencia y sumisión. Segundo, aprobación y aceptación. ¿Qué dijo el Señor de su siervo? En quien tengo complacencia, en quien me siento contento, en quien me siento complacido. Entonces, hermano, esto es bien importante, porque una cosa es depender de Él, otra cosa es ser sumiso a Él. Pero ahora, no solamente depender, no solamente ser sumiso, sino tener su aprobación y tener su aceptación. Amén, eso es lo más importante y lo más difícil de hacer en el servicio. Que cuando hacemos algo, y ayer nos decía el hermano Oscar, solo para que lleguemos a ser siervos, eso es lo más difícil de todo esto. Imagínense el Señor decir esas palabras. ¡Qué barbaridad! Cuando hagan lo que los mandé, digan: siervos inútiles somos. Por lo menos, hermano, llegar a ser inútiles. Ustedes se recuerdan los 70, cómo llegaron cuando después que fueron enviados, cómo llegaron. Wow. Llevaron un poquito en el aire, como que eran papalotes, como que eran globos. Llegaron: Señor, venimos maravillados. ¿Cómo va a llegar usted a Nicaragua? ¿Cansado o maravillado? ¿Cómo vamos a llegar a El Salvador? ¿Cansados o maravillados? ¿Cómo van a llegar aquí a Guatemala los hermanos? Aquellos llegaron contentos, felices, y le dijeron: Señor, venimos. Y si es así, esos viajes, te aseguro que los de Nicaragua, cuando lleguen, van a decir: vamos de regreso a Guatemala, pero si nos mandan en avión. Todo es posible. Para el que cree, todo le es posible.
Amén, si se puede. Imagínense 40 y no sé cuántas horas que hicieron. 28 horas, una hora. Y usted va a venir cantando. Me caí. No, ¿verdad? De las nubes que andaba. Tú sabes que ellos llegaron contentos, felices. Y le dijeron, Señor, hemos visto que los demonios se sujetan en tu nombre. Y si así es, yo voy de regreso. De seguro que el Señor los tocó. Bájate, yo. Bájate, Ronnie. Porque ustedes han visto que cuando invocan mi nombre, se sujetan los demonios. Pero yo tuve el privilegio de ver a Satanás caer del cielo como un rayo. Y vean, aquí estoy. ¿Ustedes vieron el video que el hermano presentaba? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor les dijo, no se alegren por eso. No se maravillen por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Entonces, ¿por qué debemos estar alegres? ¿Porque venimos a Guatemala? No. Hoy a un hermano del Salvador, estando ahí en la frontera, venía contento. Y le dijo el de migración, es primera vez que usted sale del país. Le dijo primera, pero de ahora en adelante va a ser chorro de veces que voy a salir. Y solo estaba en la frontera. Sí. Ajá. Cuando yo fui a la embajada americana, pues ustedes saben que piden un montón de requisitos para que pues lo aprueben ahí. Y yo llegué, solo llevaba el pasaporte, llevaba la hoja con la que había pagado para el derecho de la entrevista y una carta que me habían enviado para una invitación, eso era todo. Y me presenté, y pasé el pasaporte por la ventanilla. Agarró el pasaporte, agarró la hoja y metió la clave el cónsul. Se me quedó viendo. Y dijo, ¿y este qué? Si este no es gringo, ¿de dónde viene? Y me dijo, señor Rigoberto, ¿a qué quiere ir usted a los Estados Unidos? Pues le dije, quiero ir a la convención a la que me han invitado. Siguió escribiendo. Y me dijo, señor Rigoberto, ¿usted es pastor? Y le dije, sí, soy pastor. Siguió escribiendo. Y de seguro que no me preguntaba nada porque no le contestaba mucho. Y me volvió a ver y me dijo, señor Rigoberto, ¿usted es casado? Le dije, sí, soy casado. Y allí hablé un poquito más. Y me dijo, ¿cuántos hijos tiene? Le dijo, tengo 2. Me dijo, ¿viven aquí en El Salvador o viven en los Estados Unidos? Le dije, no, aquí viven en El Salvador, están pequeños. Siguió escribiendo. Y después de estar escribiendo así, me dijo, ¿usted me dijo que era pastor? Le dije, sí, soy pastor. Me dijo, ¿cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Pues una pregunta de kinder me hizo. Porque eso los niños en la escuela bíblica se los enseñan. Y imagínense si me preguntó eso a mí. Y yo le dije que era pastor. Y si no le hubiera contestado.
Y cuando le contesté esa pregunta teológica con un wow, sí, siguió escribiendo y me dijo, agarró el pasaporte, lo selló y me dijo: señor Rigoberto, feliz viaje, su visa ha sido aprobada. Eso fue todo. Cuando yo salí de allí, por eso es que el hermano Ronnie me provocó a esto. Ahora voy a ir chorro de veces. Es que el Señor así es, hermanos. Dije, el Señor así es, así hace las cosas, no como yo quiero, sino como Él quiere. Glorificado sea el Señor. Ahí en el próximo congreso terminamos. Bendiciones a todos.